Cuando caí embarazada de mi hija, yo decidí cambiar mi vida. No has consumido droga, pero la has vendido, sigues vendiendo, siguen los puntos metidas. Y tienes a tu niña mientras que tú haces esa actividad. Porque el que calla es calla y el que no, pues... Pero ¿sabes lo mira, que pero tiene es que que es un hacer? círculo Me van a tratar como vicioso. La niña no está estable, no tiene un lugar seguro donde dormir, que donde él la coja, él la va a matar por llevarse a su hija. Ay, mamá. Tu suegro necesita esto. Su vida depende de ello. ¿Por qué no lo quieres ayudar? Doctora, yo no le voy a entregar el cordón umbilical. Doctora, Claro. yo quiero a mi hijo, pero también quiero a mi padre. Tu suegro se mete contigo inapropiadamente. Sí, por supuesto Como que sí. te acosa sexualmente. Eso es falso. No es falso nada. no le voy a Él la dar nada. mormosea Ustedes a no están ella. de acuerdo. Le huele su ropa interior. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Alejandro Dumas dijo: el bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es rápido porque va cuesta abajo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué manera le cambiamos la dirección a las cosas para que las cosas vayan bien. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ayúdame a salvar una vida inocente. La única que puede salvarla soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Zoraida, tú eres la demandante, estás demandando a Tania. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a demandar a mi hermana por la custodia de su hija, porque en estos momentos está en un peligro muy grande. No tiene un lugar estable donde estar y corre peligro en la calle. Esa es mi hija y me quedo yo con ella. Eso lo veremos. Ok. ¿Qué edad tiene la niña? Tiene 3 años. 3 años de edad. Tú eres su tía. ¿Qué condiciones tienes tú? Ya le explico, doctora. Ajá. Yo vengo de un caserío de Puerto Rico, donde nací y me crié. Vengo de una familia pobre. Mi mamá era muy enferma, era diabética. Y mi hermana desde los 15 años, ella era la que salía a la calle a buscar el pan de cada día de comer. Ayudaba a mi mamá económicamente, vendiendo drogas en los puntos, corriendo de aquí para allá. Es cierto, doctora. En Puerto Rico esa palabra. Un narcotraficante, una persona que todo el mundo la conoce por droga, que vende droga, que mata gente, cosas así. Ok. Mi mamá fallece y ella se va de la casa con su pareja. Y yo pues salí a buscar trabajo. De ahí me voy a un restaurante donde consigo un trabajo de limpieza y conozco al manager. Tuvimos una buena comunicación, nos conocimos, todo perfecto. Y salí de esa vida del caserío. O sea, ¿te enamoraste de él? Me enamoré de él. ¿Y se casaron? Sí, O sea, llevamos 5 años juntos ya. Ok. De ahí, hacen 2 meses que llega su esposo a mi casa, tocándome la puerta. Y él me dice que dónde está mi hermana. Y yo le digo que qué pasa. Me preocupé muchísimo y él se entró por ahí corriendo con una pistola en la mano y me dijo que dónde ella estaba. Y yo le digo, no sé, si no sabes tú, ¿cómo voy a saber yo? Entonces él me dice, cuando tú la veas a ella, dile que yo le voy a bajar el dedo porque a mí ninguna mujer me deja solo. Y me va a abandonar. ¿Y llevándose bajarle a el mí. dedo qué significa? Que la iba a matar. ¿Eso es lo que significa? Sí, que donde él la coja, él la va a matar por llevarse a su hija. Y pues mi sobrina está corriendo peligro en estos momentos
Y Pero yo ¿y cómo quiero que vas a ella- proteger tú a tu sobrina de una persona que es un delincuente, que no le importa la ley, que no le interesa nada, que es capaz de matar a la madre de su criatura, que la amenaza de muerte? O sea, ¿qué puedes hacer tú para proteger a esa criatura? Yo estoy ahora mismo estable, yo estoy con mi esposo, él pues trabaja, tengo mi casa segura y yo creo que yo puedo tener la niña temporalmente. ¿Y dónde está la niña? Tú averiguaste porque tú sabes dónde está tu hermana está aquí. Sí, porque ella, en el momento que ella se va, que él la está buscando, yo la llamo y ella me dice que todo está bien, que si René ha pasado por mi casa. Ajá. Y yo le digo que sí, que él me llamó, que qué es lo que está pasando, que dónde ella está. Ella me dice que ella está en un lugar seguro, pero que ella no puede llegar hasta mi casa. Yo le digo, bueno, pues déjame saber dónde tú estás para yo verte y ver la niña. Ujú. Entonces, pues, llegué al lugar donde ella estaba con la niña. Y doctora, fue lo peor. ¿Por Mi qué? niña sufriendo. Yo le entregué una Una evidencia. a producción ¿De dónde está la niña? de dónde está la niña y en qué condiciones está la niña. Vamos a ver, señor director, por favor. Está viviendo en un carro. Ella está viviendo en un carro en diferentes partes, tú sabes, corriendo de aquí para allá. La niña no está estable, no tiene un lugar seguro donde dormir. Ay, mamá. Y ella, pues, la dejé en mi casa. Ella se dio a irse conmigo. Traté de convencerla de que se fuera conmigo a mi casa. Y ella que no, que ella no podía estar en ningún lugar estable porque temía por él de que fuera a buscarla, a De matarla. nuevo a tu casa, pero ella fue a tu Porque casa ella una fui a vez. ir. Le dije, no, Ok. por lo menos deme la niña. Me la llevo, está una semana en mi casa y en una semana decidió irse. Yo le dije, pues, que si ella se quería ir, que se fuera, que me dejara la niña. Que con Pero la, si es pues, la mía, niña. ¿cómo te la voy a dejar? Si Pero es no mía, está bien es contigo. mía, Escúchame, es ¿tú tienes mía. hijos? No, no tengo hijos. No tienen hijos, tú No y tu tenemos esposo. hijos todavía. No. Ok, pero tienen un hogar estable. Tengo un hogar estable. Donde le pueden dar una estructura a esa niña, que tenga su camita, que pueda dormir en una habitación, Perfecto. que pueda ir a una guardería. Sí, mi esposo, él es manager del restaurante, un restaurante muy famoso en Puerto Rico. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo respondo, yo conocí a René a los 17 años y me fui con él, me mudé con él, porque pensaba que me iba a dar la mejor vida. Pero lo que me dio fue usar droga, vender droga, limpiar armas, entrar sabías drogas a las cárceles. ¿Esto era lo que tu pareja te hacía hacer? Sí. Entonces cogía que traía mujeres a la casa para que tuviera sexo con ella. Pero como yo no quería, me pegaba, me golpeaba, me hablaba palabras obscenas. Y tú Y aguantaste tengo todo marcas. este tiempo. Mira, él todo me, este hacía, tiempo. me dio aquí con una llave, me quemaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste con esta persona? Yo estuve con él mucho, desde los 17 años, Pero no sé qué edad tienes ahora, así que... 28. O sea, estuviste mucho tiempo con él. Ok, ahora voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero que me cuentes cómo te fuiste. O sea, ¿qué te pasó que decidiste? Porque esa era la vida que tú conocías. Ese era el mundo que tú... Estabas en ese mundo, el mundo en que creciste, el mundo en que viviste, el mundo en que tuviste a tu hija, del mundo en que participaste. Me explica después de este corto receso cómo decidiste largarte y por qué estás viviendo en un carro. Regresamos de inmediato. ¿Cómo vas a tratar a la policía como tu enemigo si la policía es la que te tiene que asistir a ti? Porque no confío en los policías, porque los policías se prestan para cualquier cosa. O sea, que tú piensas que la policía conspira con los Con los criminales. narcotraficantes, seguro, porque yo soy de la calle, yo sé cómo se bate eso ahí. Mayor Fuente, ¿qué usted le dice a la gente que sospecha de la policía? Caso cerrado.